incorporen más procesos donde se mida la capacidad analítica, la capacidad de tener una diversidad de opinión, de cómo construyes tú argumentativamente lo que quieres decir. Muy bien. Hoy día yo estaba leyendo un artículo de León Trachtenberg en su página web y decía que cómo se estaba calificando a los universitarios, ¿no? En esta supuesta potencial de los universitarios para ingresar a las universidades y las preguntas tontas, estúpidas que se les estaban haciendo. Nosotros vamos a tratar de tomar este insumo para que nos pueda comentar este buen artículo Paul Neira, especialista en educación. Bienvenido, señor Neira, a Exitosa. Hola, Karina, gracias por la invitación. Muchas gracias. Este artículo está bastante interesante porque las preguntas de admisión para detectar el potencial universitario de los egresados escolares están siendo según el análisis de León Trachtenberg, mal enfocados, ¿no? Se preguntan cosas que solamente son para memorizar y no para hacer un análisis, ¿no? Yo quiero ver su punto de vista y que nos explique desde su análisis de educador, qué nos ha querido decir. A ver, el análisis que hace León en el artículo que mencionas, digamos, es interesante porque cuestiona, digamos, un sistema de selección bastante sesgado a recordar un conjunto de conocimientos y un conjunto de materias, digamos, que bajo la lógica, digamos, sobre la cual se ha construido ese sistema, miden qué tan capaz eres de poder pasar de un nivel escolar, digamos, a un nivel universitario, ¿no? Y ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque lo que estás midiendo allí es la capacidad de la persona de poder procesar ingentes cantidades de información, de poder tener una memoria, digamos, y hacer una serie de trucos, digamos, mnemotécnicos para acordarte de lo que has leído, pero eso no necesariamente, digamos, te habilita para poder trabajar y poder generar conocimiento, para poder generar competencias, para prepararte para el mundo del trabajo, que es lo que ejerce las instituciones de educación superior en nuestro país y en general en el mundo. Entonces ahí hay un sesgo que lo detalla bien León, de las universidades que eligen un sistema de admisión que está en la enorme mayoría, no digo todas, porque hay excepciones incluso en el Perú, donde han incorporado más allá de este proceso de tomar la prueba de admisión, que son estas 2 horas, 120 preguntas, tanta cantidad de letras, tanta cantidad de números, digamos, que han incorporado otros mecanismos adicionales. Muy bien, entonces yo lo que quería saber es en realidad lo que usted me acaba de remarcar, ¿no? Que la mayoría de universidades se basan en la memoria y no en el análisis, ¿no? Para que la gente nos entienda mejor. Es decir, están preguntando, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la capital de Francia? ¿Quién escribió Romeo y Julieta? Y además ponen opción A, Madrid, París, Berlín, Roma. Opción A, Miguel Cervantes Saavedra, William Shakespeare, Charles Dickens, ¿cuál es el río más largo del mundo? Nilo, Amazonas, Mississippi, ¿en qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? A, B, C, D, ¿no? Entonces, y él plantea en este artículo que las preguntas deben ser más bien reflexivas y fundamentadas. Y pone como ejemplo, ¿no? Piensa en una obra literaria que te haya impactado profundamente. ¿Qué lecciones sobre la vida y la humanidad te enseñó esta obra? Reflexiona sobre un momento histórico significativo. ¿Cómo crees que ese evento ha moldeado el mundo actual? ¿Cómo podemos aprender de él y para el futuro? Entonces, hay universidades que están formulando este tipo de preguntas que son más analíticas, que te pueden ayudar más para saber tus capacidades más allá de la memoria.
Perú Aquí hay en el Perú. universidades que han... Sí, en el Perú hay universidades que han dado no solo la prueba escrita de opciones múltiples, que es la primera parte del artículo de León, digamos que es memoria, sino también después de eso hacen una entrevista donde tienen distintas tareas, digamos, que le piden a los estudiantes para poder, digamos, proceder, digamos, a tener un juicio más amplio de la capacidad de la persona que está postulando para la educación superior. Pero lamentablemente la enorme mayoría, digamos, solo tiene el examen de admisión. Vamos a ver un ejemplo muy concreto, Karina, la Universidad San Marcos, que es una universidad pública, digamos, su único proceso de admisión, digamos, general, el único filtro que tienen es las preguntas de opción múltiple y eso de memoria. Entonces, ahí viene una segunda cara del problema, digamos, que es que lo ideal es que se incorporen más procesos donde se mida la capacidad analítica, la capacidad de tener una diversidad de opinión, de cómo construyes tú argumentativamente lo que quieres decir, que son elementos claves en la vida de la educación superior o de un adulto, digamos, ya en edad adulta. Pero hay una parte logística. Por ejemplo, la Universidad San Marcos se presentan 90.000 estudiantes a un proceso de admisión de casi 5.000 vacantes. Entonces, ¿cómo procesar? Ojo, antes no teníamos la capacidad, hoy en día podríamos hacer con inteligencia artificial un conjunto de elementos de identificación que ayuden a tener una pre-revisión del tema y ya que haya equipos de profesores que puedan revisar más a detalle a los candidatos. Ahora sí tenemos esa capacidad computacional, pero hace muy poco tiempo atrás, estoy hablando del año pasado, no había. todo esto tenía un proceso bastante, digamos, de consumo de personas. Y eso sí es una restricción. Entonces, lo que sí invita, digamos, la reflexión de León es cómo impulsamos a que seamos mucho más creativos en proceso de selección de talento. Yo quiero preguntarte, universidades. en este proceso de selección de talentos, tal como lo tenemos, en una pregunta con preguntas que solamente ven la capacidad de memoria, estamos perdiendo en realidad a una serie de muchachos que no por no tener memoria son malos, que de repente son muy buenos en lo que quieren ser, pero no tienen memoria, pues. Se olvidan, se ponen nerviosos, tienen estrés, no sé. Pero ¿estamos perdiendo talentos? Sí, desafortunadamente sí. Lamentable noticia, ¿no? Lamentablemente sí. Así como perdemos talento, digamos, para que te hagas una idea, digamos, si dividimos a todos los estudiantes, vamos a hablar específicamente de la educación universitaria. No tengo las cifras en la cabeza de la técnica, pero te voy a hablar de universitaria, que son 1.345.000 estudiantes hoy en día. Cuando un grupo de estudiantes se presenta, entonces dividimos a ese grupo de jóvenes, digamos, 100%, el 20% superior, que es las familias más acomodadas del Perú, el 100% va a la universidad o a la educación superior. Y los siguientes dos escalones, que cogen al 40%, que vendría a ser la clase media establecida en el Perú, tiene un ratio de ingreso a la universidad de entre el 35 al 60 y tantos %. Y si nos vamos a la base de la pirámide, o sea, las personas con mayor nivel de pobreza, que son el primer quintil y el segundo quintil, que son el 40% de la población que está en la base de la pirámide, también logran ingresar a la universidad entre un 20 y un 45%. Entonces, si tú te fijas en eso, estamos dejando de poder incorporar una educación superior que desarrolle talento, profesionalidad, visión, preparación para el trabajo de 60% de la base de la pirámide, y en la clase media estamos perdiendo, entre comillas, talento como entre el 40 y el 60% que no están ingresando porque los sistemas de evaluación, digamos, no logran capturar ese talento de la mejor forma y darle esa oportunidad de desarrollo, de aprendizaje para poder entrar al mundo laboral.
Entonces, no, enteramente no es solo culpa de los procesos de admisión, pero tienen su parte en este ingrediente, digamos, para explicar esa pérdida de talento. Y cuando digo pérdida, perdemos todos. Porque tú y yo nos beneficiamos teniendo a un ingeniero civil extraordinario que trabaje en Madre de Dios, o a un antropólogo, digamos, brillante que trabaje en Tumbes, o a un abogado que sea espectacular, digamos, en Arequipa. Pero como no hay posibilidad de que se convierta en antropólogo, se convierta en ingeniero, se convierta en abogado, pierde todo el mundo. De acuerdo, pierde el desarrollo. Ha quedado clarísimo y son cambios de fondo que tenemos que ver, abordar, visibilizar y exponerlo. Muchas gracias a Paul Neira por estar aquí y explicarnos qué era, primero, lo que significaba este artículo y segundo, los datos valiosísimos que nos acabas de dar. Muchísimas gracias por estar aquí.